Bueno, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Tal como mencionaba Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, lo que yo quisiera mostrarles es aquella cosa que a veces no vemos, ¿no? Si yo tuviera que definir qué son los problemas sociales, son esas cosas que en realidad miramos, sabemos que existen, pero verdaderamente no vemos, son los que están un poco más olvidados. Y quería, sobre todo considerando que tenemos estos datos nuevos, esta encuesta que nos muestra cuál es la situación del país, es la encuesta que Chile tiene en estas materias, poder tener una pequeña conversación con ustedes sobre esto en el día de hoy. Y le he llamado que es el momento de escuchar y de llegar a acuerdos para intentar que la vida del país y la vida también de esos grupos mejore. ¿Dónde estamos en Chile en esta materia? ¿Dónde estamos en materia de desarrollo y particularmente de desarrollo social? Bueno, una de las cosas que tenemos que considerar es que esto no es una tarea fácil. Estamos en uno de los dos continentes en el mundo donde no hay ningún país que sea desarrollado. Y si uno tuviera que buscar en nuestro continente quién es el que tiene las mejores posibilidades, tendría que ser Chile. Chile, que ha tenido 30 años de progreso como no ha conocido nunca en su historia anterior, y tampoco hay otra historia dentro de nuestro continente que se le iguale. Uno tendría que pensar en países como Perú, pero Perú, por ejemplo, lleva solamente 15 años y eso explica que el ingreso per cápita de Perú es cercano a la mitad del que tiene Chile. Y esto cambió radicalmente el país que tenemos. El país de nuestros padres era un país donde el 60, 70, 80% de la población eran pobres, había una muy pequeña clase media. Hoy día, en cambio, somos un país de clase media, lo que era probablemente el sueño de la generación anterior, hoy día es una realidad. Hoy día tenemos 10 o 20% de pobres, dependiendo de cómo lo miremos, y tenemos 70% de clase media, 70, 60, 80, dependiendo cuál sea la definición de clase media que nos demos, pero la inmensa mayoría del país es lo que definimos como clase media. Y si miramos el desarrollo humano, que mira no solamente el ingreso, sino que mira también la expectativa de vida, mira la escolaridad, mira otras cosas, Chile está en un muy buen nivel, es el mejor desarrollo humano de América Latina, está número 38 en el mundo. Las Naciones Unidas tiene una clasificación del desarrollo humano, Chile está en el grupo más alto, los de muy alto desarrollo humano. O sea, tenemos muchas cosas de las cuales enorgullecernos, y más aún, si miráramos comparado con nuestra historia, no hay ninguna otra generación en la historia de Chile que haya estado tan cercana a obtener el desarrollo. Todo eso es cierto y es mucho, como digo, de lo cual podríamos mirar con satisfacción lo que se ha hecho en un periodo largo. Eso es cierto, pero como dije al iniciar, yo quisiera mostrarles también lo que miramos pero no vemos. También hay en esa foto de nuestro país una parte, y como decía antes, que se ve bien en nuestra medición de la pobreza, porque la pobreza en Chile se ha reducido radicalmente a lo largo de los años y con mucha velocidad en algunos periodos, pero claramente no ha sido derrotada. Los números en Chile tenemos dos maneras de mirar. Una manera por ingresos, que dice si me alcanza o no me alcanza los ingresos que tengo en un periodo, y otro que denominamos multidimensional, que es como una foto de la calidad de vida de las personas. ¿Qué calidad de vida tenemos en materia de calidad de la vivienda, acceso a servicios, atención de salud, en materia de trabajo, de pensiones, de redes a las cuales podemos acudir, si nuestro barrio es un entorno que es no tan peligroso que no me permite hacer la vida? Bueno, todos esos factores los mira, dice, bueno, dependiendo de eso, si tenemos un mínimo, si estamos por encima o no de la línea de pobreza. Y voy a usar, más que los datos nacionales, que probablemente todos ustedes ya lo han visto, nosotros tenemos voy a primero hablar de los ingresos, voy a hablar de la región del Biobío, de la región donde cada uno de ustedes vive. Y en la región del Biobío todavía hay 12,3% de la población vive en pobreza. Eso es casi 50% más porcentualmente que lo que sucede en el país. O sea, aquí
en términos proporcionales, hay muchos más pobres que los que hay en el resto del país, por ingreso. Y 12,3 son, para ponerle cara a esto, son un poquito más de 200.000 personas. Son 200.000 personas en esta región que tienen pobreza. Y de eso, como ahí se señala, hay una parte que son pobreza extrema, o sea que su ingreso, los límites en esto son un poco, para pobreza extrema, un poco más de 100.000 pesos por persona, para pobreza en general, 158.000 pesos por persona. Incluso cuando la familia tiene más de una persona, el segundo, el tercero, el cuarto se le exige menos de 158, o sea, en promedio esto es menos de 158. Bueno, parte de estos números se ve una apreciable reducción en la pobreza en esta región, bastante más que la que tuvimos en Chile. En Chile bajamos 3 puntos, aquí hay más de 5. Parte de eso es un problema de las estadísticas, ¿no? Antes se medía Biobío el año 2015, Biobío más Ñuble, pero en el año 2017 solamente Biobío, como Ñuble es la región, la parte más pobre de la región, algo de ese efecto. Así que, para hacerlo más comparable, tomé los datos de Biobío más Ñuble en ambos lados. Y eso nos muestra que Biobío más Ñuble es 13,2. O sea, tuvimos una reducción que es más pequeña, parte, como digo, de la tasa es estadística, pero hay una reducción de la pobreza por ingreso. Esa reducción de la pobreza por ingreso, igual a lo que sucede en el resto del país, la buena noticia es que se redujo, la mala noticia es que se redujo más lento. En el primer gobierno del presidente Piñera la pobreza bajó más de 13 puntos, en el gobierno anterior bajó solamente 9. Y acá la diferencia es más chica. En el caso del total del país, la diferencia es entre algo más de 5 contra algo más de 10. Es la diferencia entre que en un gobierno salían de la pobreza más de 400.000 personas por año y en el gobierno anterior solamente lo hicieron un poco más de 200.000. Es 200.000 personas más por año que se mantuvieron en la pobreza. En materia de la pobreza multidimensional, y aquí para poder, digamos, comparar, voy a tomar 4 dimensiones. La pobreza hoy día se mide en Chile con 5. Se agregó una última dimensión que llaman redes y entorno. Es la capacidad que tiene la gente de acudir a alguna parte para poder, digamos, tener ayuda si es que la necesita, que tiene un peso menor. Estos números serían, en vez de 17,2 y 15,5, serían algo más de 18 contra 17,9, o sea que lo que muestra es una caída muy pequeña. Eso es lo que le pasó a la pobreza multidimensional en esta región, no cambió, igual que en Chile. Esa es la segunda mala noticia, es que pobreza multidimensional, o sea, esta medida más exigente de la medición, lo que le sucede es que no cambia. Y si miramos lo que sucedió antes, vemos que antes sí venía bajando. O sea, venía bajando la pobreza multidimensional y luego en el último periodo ya no tuvimos prácticamente modificaciones. Esto es muy parecido a lo que sucede en Chile. Si miramos la desigualdad, otra cosa que es relevante, aquí yo he puesto varios indicadores de medir la desigualdad. Se puede medir de varias maneras. Uno puede tomar cómo se compara el 20% más rico contra el 20% más pobre, y ustedes pueden ver, estos son números, no tengo los datos para Biobío, estos son números nacionales, a diferencia de los anteriores. El índice 2020, 20% más rico contra el 20% más pobre, 8,9, antes era 8,2. 10% más rico contra el 40% más pobre, antes era 2, ahora es 2,1. El índice del 10% más rico contra el 10% más pobre era 16, llegó a 17. El coeficiente Gini también aumentó levemente. Estos números corresponden al ingreso monetario, es decir, al total de los ingresos de las personas. El total de los ingresos de las personas está compuesto por su salario, si tienen una casa y la arriendan, bueno, en la renta que reciben, si tienen una pensión, pero además de eso tiene los subsidios monetarios que reciben, ¿cierto? Si
tiene ingreso ético familiar, tiene plata que le pasa, digamos, el Estado en distintas formas. Esto incluye todos los ingresos que las personas tienen. Entonces, cuando uno lo mira, dice, bueno, cualquiera sea la medida, pareciera que la distribución del ingreso es más mala, pero esos números no son cada uno de ellos, no son estadísticamente significativos. Es decir, con 95% de confianza yo no podría decir que la distribución del ingreso empeoró, yo tendría que decir que con total seguridad se estancó o subió. Lo que es claro es que no mejoró. Pero este es el ingreso monetario. Si yo voy a la que la gente gana por sí misma, si yo dejo a un lado lo que son los ingresos que recibe por subsidio, ¿qué pasó en el mercado del trabajo? Y ahí están los números. El 2020, o sea, el 20 más rico contra el 20 más pobre, antes era 11,9 veces, hoy día es 13,6. El índice 1040 de 2,5 a 2,7. El índice 1010 de 33,9 a 39,1 veces. El 10% más rico tiene ahora casi 40 veces el ingreso del 10% más pobre. Y el coeficiente de Gini subió de 0,493 a 0,5. Mientras más alto, más mala la distribución. Estos números, a excepción del Gini, son todos estadísticamente significativos. Aquí con total seguridad podemos decir que en el mercado del trabajo no hay ninguna duda que la distribución del ingreso se empeoró. Y solo tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Los ricos ganaron más? ¿O los pobres ganaron menos? ¿O las dos cosas juntas? ¿Cómo se produjo esto? Bueno, aquí está la distribución del ingreso por deciles. Lo que tenemos en el eje de las X es cada 10% de la población. El número 1 romano corresponde a los más pobres, el 2, entre el 10 y el 20% más pobres, así. Los que están en el décimo rango son el 10% más rico de la población. Y lo que está en el eje de las Y es qué porcentaje del ingreso nacional tienen. Y ustedes pueden ver que los 1 y 2 bajan, los otros suben. Todos los que están del 3 en adelante son estadísticamente no significativos, son cambios realmente pequeños para el tamaño de lo que tienen. Básicamente todos permanecieron o crecieron una cosa que es muy pequeña, sin embargo, los que claramente cayeron, y cayeron en 10% de su participación relativa, son los sectores 1 y 2. El 20% más pobre de Chile recibió menos del ingreso nacional, o sea, la distribución del ingreso se empeoró. ¿Y por qué? Porque los pobres son más pobres, en términos relativos. Más aún, en este caso, el 10% más pobre no solamente lo hizo en términos relativos, el 10% más pobre bajó 6% real sus ingresos. 6% real bajaron los ingresos del 10% más pobre. ¿Por qué dirán ustedes? Muy simple, si ustedes se meten a la base de datos de la CACEN, lo que van a encontrar es que tienen más desempleo. Entre el año 2015 y el 2017, lo que le pasó a esas personas, y esto es lo que, por eso, tomando las palabras del ministro de Hacienda, por eso es importante el crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay trabajo. La tasa de crecimiento de los años 2015 al 2017 fue un tercio de las que teníamos antes. Fuimos de los países que tuvimos menos crecimiento en América Latina y menos crecimiento en la OECD. ¿Qué causó eso? Menos trabajo. ¿Quiénes son los perjudicados? Los más pobres. Siempre los más perjudicados son los más débiles. Y desgraciadamente los números de ese periodo así lo muestran. Bueno, frente a esa realidad de que tenemos un país que lo ha hecho muy bien en un periodo largo, que tuvo una cosa bastante alejada de eso en los últimos años, que todavía le queda mucho camino por recorrer y donde tenemos personas que, tomando los números a nivel país, todavía 3,5 millones de pobres. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Bueno, a lo largo de la historia de Chile y lo que hemos visto en otros países, yo diría hay tres tipos de respuesta. Uno que yo llamaría de ideologismo. Algunos que creen que hay una teoría que la escribió algún señor en algún momento, que le puedo quitar a los ricos para darle a los pobres, que hay problemas estructurales, que si hago una ley diferente, entonces va a ser una cosa distinta. Otros que creen que todo lo tiene que arreglar el Estado, que hay que gastar, gastar y gastar, y todos sabemos en qué termina. Al final la plata se acaba,
No hay cómo mantener eso y quienes pierden, bueno, todos esos programas hay que suspenderlos, los que más pierden son siempre los más pobres. Pero hay otros también que creen que no hay que hacer nada, que hay que dejar que la economía funcione, que debemos hacer, digamos, simplemente que el país crezca y que por el chorreo a todos les va a llegar. Nosotros lo que creemos es que, en primer lugar, sin crecimiento es imposible. Los números que mencioné del gobierno del presidente Piñera anteriores, de cómo ayudó a que el decrecimiento de la caída de la pobreza fuera el doble que en el último gobierno, fueron producto de tener un crecimiento muchísimo más alto, 3 veces más alto. Pero no solamente ayudaron por el crecimiento y por lo tanto con 1 millón de nuevos empleos, también los subsidios monetarios, como los ingresos del país eran mejores, también los subsidios monetarios a los sectores más pobres crecieron 24%. En el periodo del gobierno anterior crecieron 10%. Entonces, y eso que la deuda aumentó en 30.000 millones de dólares. O sea, cuando el país crece, no solamente hay más crecimiento y más trabajo, también hay más recursos para poder utilizarlos en los más pobres. Nosotros, como digo, creemos en crecimiento, pero también creemos en la igualdad de oportunidades. Como ya dije, los números de los últimos años, esos son los crecimientos y eso es lo que explica lo que pasó. Pero ¿cómo podemos ir entonces más allá del crecimiento? ¿Qué tenemos que hacer con aquellos que no tienen oportunidades? Los que yo denominaría a los chilenos más vulnerables. Los pobres, como los que hablábamos, pero no solo los pobres, las mujeres y los hombres que no tienen trabajo. ¿Cómo se puede pretender que una persona salga hacia adelante si no tiene trabajo? Por eso, uno de los planes más importantes de este gobierno, una de las metas que tiene el ministro de Hacienda, que tengo yo, que tiene el presidente, que tiene el gobierno completo, es crear al menos 600.000 empleos. Esa es la manera de que la gente progrese. Hemos vivido lo de los niños del Sename. Esos niños no tienen la misma oportunidad que los hijos de cada uno de nosotros. No tienen una familia y si la tienen es una familia que más bien es negativa que positiva. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, ayudar a esos niños que no tienen lo esencial? Las personas que viven en campamento, otra lucha que Chile está perdiendo. Llegamos en un momento a tener 26.000 familias, se vinieron reduciendo y reduciendo los campamentos de más de 100.000 familias a 26.000. Hoy día los últimos números que tenemos son 45.000, estamos haciendo un nuevo catastro, todo indica que vamos a encontrar que tenemos más de 50.000. O sea, los campamentos que venían cayendo hace ya varios años que están creciendo. Vivir en campamentos significa no tener agua potable, no tener a veces electricidad, no tener una micro para mandar los niños al colegio. Los pacientes en lista de espera auge, 11.000 personas que tienen una patología que nosotros todos los chilenos consideramos gravísimo, donde hay una ley que dice que a uno lo tienen que atender y no lo atienden. Y se está muriendo. Los discapacitados que no tienen la posibilidad de trabajar. Los presos que están en la cárcel y no tienen rehabilitación. Tenemos 50.000, casi 50.000 personas en las cárceles y hoy día las cárceles, en vez de ser rehabilitadoras, lo que son una escuela del delito. Los afectados por el conflicto en la Araucanía, y también, cuando digo la Araucanía, digo también partes de esta región del Biobío, y que ven a veces que no pueden invertir porque tienen, digamos, el temor y justificado que le pueden quemar su maquinaria, que le puede pasar algo a su familia, que a veces no pueden vivir en un determinado lugar. En fin, todo lo que nosotros pensamos en materia social es que esas personas que son los más vulnerables debieran ser los que están primeros en nuestra agenda, debieran ser los que son la prioridad. Y por eso lo que hemos estado construyendo, esperamos darlo a conocer durante el mes de septiembre, es lo que denominamos el mapa de la vulnerabilidad social, que es quiénes son los pobres en Chile hoy, quiénes son las personas que no pueden salir adelante por sí mismos, que no es suficiente que haya demanda, que haya crecimiento, que requieren que les demos una mano. Por supuesto, todos los grupos que ya mencioné, ¿no es cierto?, anteriormente. Y que es perfectamente consistente con nuestra visión. Nuestra visión es la gente sale adelante por su talento, por su esfuerzo, por sus estudios, por su dedicación. ¿A quién tenemos que colaborar? A aquellos que no lo pueden hacer por sí solos. De alguna manera, si ustedes miran la pobreza multidimensional, otra manera de mirarlo son
un grupo de murallas que le impiden a las personas avanzar. Eso es lo que son. Son grupos de personas que viven entre cuatro paredes que no les permiten tomar las oportunidades que estamos haciendo. ¿Y cómo lo estamos enfrentando? Bueno, ustedes ya lo han empezado a ver. En primer lugar, buscando acuerdos. El presidente ha ya determinado 5 acuerdos, todos los cuales algunos ya alcanzados y otros que se están terminando. No estamos con las retroexcavadoras, por el contrario, nosotros somos de máquinas de construir, construimos sobre lo que ya hay, pero al mismo tiempo tenemos muy claro que lo que se está haciendo no es suficiente. No se le puede decir a 3,5 millones de personas que transcurrido 2 o 4 años su situación es exactamente la misma cuando viven en esa situación. Y lo mismo, tampoco creemos que somos capaces solos desde el Estado de resolver todos esos problemas a la velocidad requerida. Esta es una tarea, la tarea de cambiar la realidad de esas personas, que no solo corresponde al Estado y al Gobierno, ni a un ministerio en particular, ni siquiera a todos los ministerios juntos, nos corresponde a todos, también a todos ustedes. Le corresponde a las empresas, le corresponde a las fundaciones, a la sociedad civil, las universidades, una institución en Chile que ha cambiado enormemente. Cuando yo estudiaban 200.000 alumnos, y debo estar como en el promedio de esta sala más o menos en la edad, y hoy día hay 1.200.000. O sea, piensen ustedes los tamaños de organizaciones y el talento que hay ahí. Entonces, lo que quisiéramos es tener una gran alianza nacional para cambiar esta situación de estos 3 o 4 millones de chilenos. Y esto, obviamente, cada realidad es diferente, esto hay que hacerlo distinto en Concepción, que en la Araucanía, que en Santiago, que en el norte. Algunos de los problemas son más duros y más difíciles en un lado, en otros tienen otros problemas. Y Gandhi decía que una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Si usted quiere saber cuáles son las prioridades de las personas, bueno, las prioridades de las personas se notan en las acciones. Lo que hace, a lo que se dedica, lo que saca adelante, bueno, esas son sus prioridades. Lo demás es humo. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos dicho los niños primero, hemos alcanzado en los primeros meses de gobierno, en 60 días, un acuerdo nacional por la infancia que va a cambiar radicalmente la situación de la infancia. Solo por darles una idea, porque a veces la gente, yo mismo he ido aprendiendo de todos estos temas, no todos los conocía. Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño el año 1990, hace 28 años atrás. Durante 28 años se han enviado al Parlamento múltiples proyectos de ley para tratar de llevar a la legislación chilena de qué manera hacemos operativos los derechos de los niños. Ninguno de esos proyectos ha sido aprobado. Nunca ha sido posible de ponerse de acuerdo. Y eso que hemos tenido muchos gobiernos que tenían mayoría parlamentaria, pero ni siquiera entre el gobierno con su mayoría parlamentaria se pudieron poner de acuerdo. El último proyecto es del año 2015. Ya pasó por la Cámara de Diputados, está en el Senado. Fueron aprobados la parte de los derechos, era re fácil, si es una fotocopia de la Convención de los Derechos del Niño. Pero la parte de cómo se llevan, cómo se hace la protección de los niños, cuál es la organización, cómo se hace, fue rechazado por la Cámara de Diputados. O sea, está en el Senado, pero ya fue rechazado en la primera etapa. ¿Qué hicimos? Nos juntamos con todos los sectores, Frente Amplio, gente de la concertación, sociedad civil. Discutimos y vimos lo que no estábamos de acuerdo, lo fuimos a mirar con los datos. Bueno, en 60 días logramos ponernos de acuerdo, ese proyecto va a ir con acuerdo de todos los sectores ahora en septiembre y espero que lo podamos sacar rápidamente. De la misma manera acordamos cómo va a ser el nuevo Servicio Nacional de Menores, el nuevo CENAME, el nuevo sistema de protección y las distintas cosas que hay que hacer para cambiar la realidad de la infancia en Chile, que en algunos de los casos aquellos niños que están en la peor parte realmente es dramática. Lo mismo sucede en la Araucanía. En la Araucanía tenemos un problema que tiene décadas, siglos, que está ahí. Un problema que todos sabemos enormemente difícil de resolver. Y lo que ha hecho el presidente es lo contrario de lo que diría, ¿no es cierto?, un político avesado, ¿no? Dejemos este problema para el final, dejémoslo pasar, al final mandamos una cuestión a ver si pasa.
mandemos unas cuantas lucas a esta cuestión, a ver si mejoramos esto y pasamos el rato. Lo que estamos intentando de verdad, con la mejor intención y con todos los recursos de los que disponemos y convocando a todos los sectores a intentar de verdad cambiar, no digo resolver el problema porque nadie lo va a resolver en un día, pero cambiar la dirección de hacia dónde vamos. La dirección donde vamos hoy día es a cada vez peor. Esa es la dirección que llevábamos. Espero que empecemos a cambiarla. Lo que necesitamos es cambiar la dirección, porque si cambiamos la dirección, al lugar que vamos a llegar al final es muy diferente. Muy diferente. Y por lo tanto, el presidente en esto está poniendo todo lo que es posible poner de parte del presidente de la República, del gobierno, del Estado, de manera tal de que esta realidad sea una muy diferente. Otro ejemplo que quería darles, les mencioné los presos. En materia de los presos, ya mencioné, tenemos 50.000 personas casi en las cárceles y tenemos otros 50.000 que están condenados pero están en sistemas abiertos o semiabiertos. Esas personas, las tasas de reincidencia son enormes. Solo decirles algunos datos para que ustedes los tengan en mente. De las personas que están hoy día en la cárcel, 43% pasó antes por el Sename. 43% pasó antes por el Sename. O sea, un niño que entra al Sename ya tiene una altísima probabilidad de terminar el resto de su vida en una cárcel. De las personas que están en la cárcel, al año de salir, más del 50% reinciden. Y a los 3 años las tasas de reincidencia son superiores al 70%. Entonces, ¿de verdad qué tenemos? ¿Tenemos algo donde las personas realmente pueden salir de eso? No, lo que tenemos es un tubo donde uno entra y prácticamente las posibilidades de salir son muy difíciles. La persona que sale de la cárcel, no, tampoco nadie lo contrata. Bueno, ¿qué hicimos? A través del Ministerio de Justicia y con todos los que tienen que ver en este tema, convocamos al sector privado también, a las fundaciones que trabajan en esto. Hoy día, ya para el año 2019, vamos a tener en 16 cárceles, 5.000 personas van a estar trabajando, se les va a ofrecer la posibilidad, obviamente voluntaria, van a poder aprender un oficio, van a poder recibir ingresos. Una parte de esos ingresos se les van a entregar en el momento que salgan de la cárcel y cada uno de ellos va a tener una oferta de trabajo y hay empresas que están comprometidas para eso, de darles una oferta de trabajo a esas personas cuando salgan. Tenemos que dar oportunidades. Esas personas, si lo hacemos, podemos cambiar realmente el delito en el largo plazo. Los únicos países que han vencido al delito, a la delincuencia en el largo plazo son los que han hecho cosas como esta. Uno puede con más carabineros lograr aplacar lo que tenemos hoy. Si queremos en el largo plazo tener tasas de delincuencia más bajas, esto es lo único. Hay países hoy día que están buscando qué hacer con sus cárceles porque tienen muchos menos presos que los que tenían antes. Y así como en eso, yo pienso que uniendo fuerzas, enfocando la energía en aquellos que son los grupos más vulnerables, podemos hacer un cambio radical en la situación social de estos 3,5 millones de personas que están en la pobreza multidimensional y todos estos otros grupos que no están en la pobreza multidimensional, por ejemplo, las personas que están en los sistemas penitenciarios. El lema de la campaña del presidente Piñera fue tiempos mejores para los chilenos. Con esto podemos lograr también que esos tiempos mejores para los chilenos también sean para los más vulnerables. Muchísimas gracias.